Hola a todos, ¿cómo andan? Estamos acá en la sede de Fundación Arsayan, en Venado Tuerto. Yo soy Agos, acá estamos con Lore, quien va a dar la masterclass, cómo aprender a identificar aquello que nos enferma a través de las creencias. Bueno, Lore es de Venado Tuerto y además de ser maestra de nivel inicial, es terapeuta en biodescodificación, acompañándolo con el sistema de flores de Bach y del sistema de reprogramación de memoria celular. Bueno, además de ser terapeuta y todo lo que les conté, es nuestra amiga, es una amiga de la casa y una persona que está en la red hace muchos años, así que las voy a dejar con ella. Recuerden que al final de la masterclass vamos a estar respondiendo inquietudes en caso de que hayan quedado dudas, siempre que no sean de índole personal, sino que sean sobre el tema general de la charla y de la clase. Bueno, gracias a todos los que están ahí, los dejamos con Lore. Gracias a vos. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a todas las personas que nos siguen en la red de las distintas partes del mundo, que nos están acompañando, que son de muchos lugares. Así que muy agradecida por su tiempo, por su presencia, por el compartir junto a la Fundación Arsayan este nuevo encuentro que tenemos. Hoy con un tema puntual, ¿qué pasa con nuestras creencias? Así que vamos a ver un poquito, vamos a ahondar en un tema que ha sido de inquietud en varias personas, en varios consultantes, por eso me lo planteé como para brindárselo y para que lo podamos desilvanar juntos en esta clase. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, todos pueden ver un título bastante generalizado en esto, cómo aprender a identificar aquello que nos enferma. Y como es un título bastante amplio, dije, bueno, acá hay que empezar a resumir, empezar a achicarnos un poquito, ¿no? Y me pareció de suma importancia empezar a trabajar con un tema como este. No corre la... Ya estamos, ¿eh? Ahí está. Cosas de la tecnología. Ya vamos a ir poniéndonos en marcha. Bueno, un tema como es muy importante, como les dije anteriormente, las creencias. Y a continuación yo le puse este título que tienen ustedes ahí, como las eternas limitantes de nuestras vidas. Porque muchos condicionamos nuestras vidas, nuestros quehaceres, nuestras decisiones a partir de creencias que tenemos instaladas. ¿Que vienen de dónde? ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿De dónde salen? ¿De dónde aparecen? Lo importante que creo que para que empecemos a trabajar con este tema, empezamos a ahondar, es ver un poco de qué se trata esto de las creencias. ¿Qué son estas creencias? ¿Por qué es un limitante? Pueden ser un limitante en nuestras vidas. Las creencias son convicciones que van a determinar y regular las pautas de los pensamientos. Son ideas que tenemos sobre el mundo, sobre el futuro, sobre nosotros mismos. Y van a actuar creando suposiciones, prejuicios, que van a determinar en ciertas ocasiones las formas de sentir, de pensar, condicionando que la actitud y los procesos en las tomas de decisiones de cada uno de nosotros. Y otra cosa a tener muy en cuenta, que las creencias no están ahí por casualidad, sino porque ustedes saben, como todos sabemos, que acá nada sucede en este universo por casualidad.
sino que han sido fruto de los diversos aprendizajes que hemos ido experimentando a lo largo de nuestra vida. Porque en situaciones pasadas, en situaciones que hemos vivido con anterioridad, estas creencias pueden haber sido muy positivas para nosotras, pueden haber sido válidas. Pero ¿qué pasa? En la actualidad, con todos los cambios que implican nuestro mundo diario, con todas las aceleraciones, transformaciones que vamos sufriendo, ¿qué pasa? Una creencia que anteriormente fue positiva puede hoy convertirse en un obstáculo o en una creencia limitante. Para que se hagan, a mí me gusta como que ustedes piensen esto. Piensen en su rostro, ¿no? Y por sus ojos van a entrar todas las realidades, ¿no es cierto? Vamos a observar, vamos a escuchar todas las realidades que tenemos. Pero a su vez, como entran las realidades, entran las creencias. Las vemos, las escuchamos y que van al centro, a nuestro cerebro. ¿Y de ahí qué vamos a hacer? Vamos a interpretar todo eso, toda esa realidad que nos entra, todas esas creencias, las vamos a interpretar y van a salir a modo de sentimientos, acciones, pensamientos, comportamientos. Es como un gran globo de cosas que se entremezclan. Entran de una manera, se convierten dentro mío con mi pensamiento, con mi cerebro y van a salir disparadas en diferentes acciones. Entonces, nos vamos a plantear como un paradigma. Las enfermedades, entonces, ¿es lo mismo que las creencias? Dado que estamos subordinados a muchas creencias que por años nos han condicionado a ver la enfermedad como algo malo, con lo cual debemos combatir, debemos luchar, debemos resistir, nos resistimos a siquiera imaginar que una enfermedad que se presenta para nuestro beneficio, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque venimos acarreando un montón de creencias, entre las cuales la enfermedad era algo malo. Hasta en muchas culturas, en muchas civilizaciones, la enfermedad era como un castigo divino, como algo que yo me merecía por haberme comportado de alguna manera. Ese inconsciente colectivo se va a ir transmitiendo y nos va a llegar a nosotros de alguna manera. Una de las causas de mayor malestar y alimento de la enfermedad sería la inflexibilidad, la rigidez que nosotros tenemos, que impide cambiar nuestras creencias y nuestros sistemas de valores también, porque van de la mano. Es la poca flexibilidad a la hora de cuestionarnos nosotros mismos, que ahí está el tema fundamental, el cuestionarnos a nosotros mismos, el ir hacia nosotros mismos, el ir a nuestro ser, es creer que lo que percibimos es lo que percibimos y que esta percepción es la verdad misma, porque es lo que tenemos incorporado. Porque vamos a pensar ejemplos muy concretos que nos han acompañado siempre. Desde chicos vamos adoptando un montón de creencias, diferentes tipos de creencias. Vamos a algunas básicas, que son las que nos van a manejar nuestras experiencias de vida. Por ejemplo, si nos dijeron, si tomas frío, te vas a enfermar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar cada vez que nos desabriguemos, por más que seamos adultos? Y nos vamos a enfermar, porque yo ya tengo instaurada esa creencia que si me desabrigo, tomo frío y me enfermo. Otra, muy común, con el tema del dinero. Si vos querés tener dinero, te tenés que sacrificar, tenés que trabajar mucho, de sol a sol. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a mí un trabajo donde me ofrecen a lo mejor que en 4 o 5 horas yo ganar lo mismo, en mi cabeza, en mi creencia, eso no va a funcionar. Porque para mí inconsciente, yo tenía que trabajar 28 horas al día si las tuviera, para poder tener dinero.
Entonces va a ser siempre una lucha entre las nuevas cosas y las creencias que yo tengo. Entonces llegamos como a una conclusión, diría yo, que nuestras creencias nos piensan a nosotros mismos. Nosotros creemos que somos libres de pensamiento, de tomar acciones, pero no. Somos condicionados por nuestras creencias en más de un 98%. Y esto está estudiado, está registrado, hay libros que hablan de todo esto. Un 98% y más, dicen algunos autores. Ese 98% y más es el que condiciona no solo mi forma de ver las cosas, sino de entender la vida. Y fíjense un detalle que podemos ir hasta más atrás y lo podemos citar a Aristóteles, que él decía, ya en su época, siglos atrás, si estás preocupado por dinero, por pareja, por familia, por otros tipos de relaciones, por lo que sea, él nos decía, busca en tu interior, en tu ser, porque tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Entonces, tiene total relación con lo que hablábamos anteriormente. Nuestras creencias nos piensan a nosotros. Hay muchos que han investigado y siguen investigando y hay mucho escrito sobre esto. Pero les quiero contar algo que me pareció muy interesante de un psicólogo que se llama Albert Ellis, que habla también de esto de las creencias. Él lo hace con un ejemplo que me pareció muy práctico para contárselos. Nosotros vivimos un acontecimiento que él lo llama A. Un acontecimiento llamado A. Ese acontecimiento, ¿qué va a producir? Una consecuencia, que la vamos a llamar C. La mayoría de las personas que creemos que para cambiar C, mis consecuencias, que pueden ser cognitivas o conductuales, ¿qué debo cambiar? A, mis acontecimientos. Pero ¿qué pasa cuando quiero cambiar mis acontecimientos? Muy fácil, me enojo con mis padres, me enojo con mi madre, me enojo con mi marido, con mi pareja, con mis hijos, con el vecino, con el comerciante, con el lechero, con el cualquiera que se aparece. ¿Por qué? Porque lo que realmente van a determinar mis consecuencias, eso que llamó C, es lo que Ellis llama un factor B. Un factor B que serían nuestras creencias. Y lo que llamamos C no está en relación directa con A, sino con B. Es decir, nuestras consecuencias no tienen una relación directa con el acontecimiento que las desató, sino con las creencias que son las que marcaron mi forma de responder. Que eso serían las consecuencias, las formas con las que yo respondo. Y acá es donde nos tenemos que detener puntualmente, que es algo que me parece muy importante que lo podamos ver. Muchas veces vivimos un acontecimiento que no podemos cambiar, que va más allá de nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer? Hacemos actos conductuales. Ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dónde voy? ¿Qué dónde consulto? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y me voy llenando de cosas. ¿Y saben qué? Es muy sencillo. No hay que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Lo que tenemos que hacer es cambiar las creencias. Hay que cambiar la forma de ver y entender la vida. Entender que esas creencias están determinando mi percepción y que tu forma de ver las cosas está totalmente condicionada por esas creencias. Y cuando yo empiezo a cuestionar
las percepciones, cuando ustedes empiezan a cuestionarse sus percepciones, cuando empiezan a ver y decir, no, a ver, stop, pongamos un freno, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué es esto? ¿Hay algo que, ¿se acuerdan que decíamos, hay algo que me hace ruido acá? Ese es un acto de conciencia. Hace que automáticamente el inconsciente relativice el acontecimiento. ¿Y qué hace? Y te permite de verlo de otra manera. ¿Por qué? Porque yo empiezo a querer, con el cuestionamiento, a empezar a ver que esa no es mi creencia, esa no es mi forma, eso no es, esto no es mío. Cuando yo empiezo a detectar esos pequeños alertas, quiere decir que empiezo a tomar conciencia. Pero, ¿y cómo? ¿Y cómo puede ser? ¿Y por qué antes no? ¿Y por qué? ¿Y ahora? Porque a través de esos actos de conciencia nos damos cuenta que estábamos dormidos, como hipnotizados. Sería una cosa así para hacérselos gráficamente. Y que esta hipnosis que estábamos viviendo dependía de las creencias que estaban instaladas, que ya teníamos. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de esas pequeñas tomas de conciencia que hacemos, no nos posicionamos más o tratamos de no posicionarnos más en si las cosas están bien o están mal. Nos dejamos de juzgar, porque nosotros condicionamos sí, no, bien, mal, de acuerdo a nuestras creencias. Y a veces eso es lo que nos hace el clic, es decir, no, no es ni sí ni no, puede ser algo intermedio, no es ni blanco ni negro, puede haber un gris. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de juzgar y nos guiamos por lo que empezamos a llamar nuestra verdadera percepción. Lo que yo quiero que llamemos nuestra verdadera percepción es ese cambio, esa toma de conciencia, donde dejo de estar instalada en las creencias limitantes, en las creencias puestas, para empezar a generar las propias, las mías. Cuando alguien nos transmite una creencia, porque las creencias, como vamos a ver más adelante, se van transmitiendo. Y si ese espacio en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, estaba vacío, estaba virgen, rápidamente, velozmente lo incorporamos. Por ejemplo, si ustedes nunca antes habían escuchado hablar de biodecodificación o de física cuántica, algún tema en particular, y lo que nos enseñan es que es bueno, nos va a ayudar, nos hace rever a nosotros mismos, nos hace conectarnos con nuestro ser, no sé, todas cosas positivas. Así va a ser como esa creencia sobre ese tema la vamos a instaurar. Ahora, si en cambio la primera vez que escuchamos de hablar de estos temas, lo presentamos como algo nefasto, como algo malo, como una pérdida de tiempo, como algo que no nos va a ayudar en nada, va a ser la idea que va a quedar instaurada en nosotros. Y esa va a ser la idea en la que va a ser nuestra ley, en la que de ahora en más, cuando alguien nos pregunte de ese tema, lo primero que hagamos es responder con eso que ya instalamos, sea positivo o sea negativo. Vamos a seguir. Bueno, acá más o menos vamos a hacer, porque fue mucho lo que les fui contando, les fui diciendo, vamos a hacer como un repasito general de todo esto que estamos hablando, de este sistema de creencia. Nuestro pensamiento tiene su propio soporte que da forma a nuestra manera de pensar y que conocemos como nuestro sistema de creencias. Las creencias son las convicciones que determinan y regulan la pauta de esos pensamientos. Son las ideas, como dijimos anteriormente, que tenemos sobre el mundo, el futuro y nosotros mismos. Y actúa creando, como dijimos, suposiciones y prejuicios que determinan en ciertas ocasiones la forma de sentir y de pensar, condicionando ¿qué? La actitud, los procesos de toma de decisiones.
Ellas son como el software o programa con el cual vamos a procesar cualquier dato que obtengamos del entorno. Las creencias determinan mi forma de ver el mundo. ¿Y eso qué va a hacer? Va a permitir que me conozca a mí mismo. Ahora, la proyección que hago en el otro me permite conocerme a mí mismo. Por lo cual, no voy o no tendría que luchar contra el otro, porque voy a comprender al otro para comprenderme a mí mismo. Esto que parece un trabalenguas, vamos a ir haciéndolo más sencillo. La creencia me permite conocerme a mí mismo. Cuando yo proyecto, cuando esa proyección que hago en el otro me permite conocerme a mí mismo, voy a ver cosas, es lo que generalmente vemos como esta persona me hace reflejo de algo, o esto, yo proyecto en el otro cosas mías. ¿Me van a gustar o no me van a gustar? Entonces lo que pretendemos es que no luchemos contra el otro, porque el otro me va a ayudar a comprenderme a mí. ¿Qué es lo que me enoja o me gusta del otro? Porque es lo que tengo yo. Esto es un gran paso para trascender las creencias. El poder ver que el otro, no tengo que luchar contra el otro, porque el otro está reflejando las creencias que tengo yo. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué función tienen? ¿Para qué están estas creencias, no? Bueno, tienen como función guardar en nuestro software cerebral las informaciones necesarias para poder responder rápidamente y sin una necesidad de análisis complejo de situaciones que nos van a presentar. Las primeras etiquetas que siempre generalmente vamos a tener en la vida es diferenciar entre lo positivo y lo negativo, para saber si debemos acercarnos a ese estímulo y perpetuarlo, hacerlo nuestro, o si debemos generar una respuesta de lucha o de huida. Esto hay millones de ejemplos en cualquier libro. Hay muchos autores que lo han estudiado, y tanto en animales como en nosotros. Por ejemplo, hay estudios de ratas que si las ratas se sienten que pueden ser amenazadas, van a huir. Si se sienten acorraladas, van a luchar. Y así con muchos ejemplos de animales que han visto a través de experiencia. Y en nosotros mismos también tenemos esos mecanismos. Un mecanismo de lucha, y discutimos, nos enojamos, peleamos, gritamos, decimos cualquier barbaridad. Y un mecanismo de huida que tenemos también nosotros es el de me siento y miro la televisión y el otro está parloteándome y está diciéndome, me pongo un teléfono, es una manera de huir. Nosotros también luchamos o huimos. Somos de la misma naturaleza. Tenemos cosas que nos hacen muy parecidos a los animales. ¿Y todos saben para qué? Para preservar nuestro instinto de supervivencia. Porque nuestro cerebro está programado con estas respuestas automáticas, porque no es que las ponemos a pensar, ay, me voy a hacer una respuesta de huida, no, es automático que respondemos, no lo pensamos. Por eso decimos que el cerebro está programado con estas respuestas automáticas, basadas en creencias que nos hacen tener una respuesta, como les dije recién, desde el inconsciente. Pero que para mí o para alguien de mi especie ha sido garantía de supervivencia. Recuerden eso. Nosotros siempre con nuestro primer instinto es el de supervivencia. Si para nosotros hacer un huir nos va a asegurar que esa persona no nos moleste más, se vaya, voy a actuar con ese mecanismo, porque es con el primero que tengo la impronta. Mi inconsciente fue el primero que tomó y le sirvió para hacer una supervivencia de la especie.
Perfecto. Vamos un poquito más adelante. ¿Y de dónde provienen estas creencias? Como ustedes saben, se imaginarán, de ancestros lejanos de nuestra especie. Con ancestros lejanos estamos refiriendo a culturas milenarias, de ancestros cercanos, pertenecientes a nuestro clan familiar de sangre, o no, porque pueden ser personas que han convivido y han pasado demasiado tiempo con nosotros y también han instaurado creencias. Las vivencias de nuestra mamá, en la gestación, y hasta un tiempo antes y después de las mismas, las experiencias de nuestra vida misma. Todas las creencias, útiles o no, están destinadas, volvemos a repetir esto porque es puntual, a garantizarnos una mejor supervivencia. Una creencia es como un rótulo que le pusimos a una situación para darle una valoración. Generalmente, las cualidades son de bueno, malo, beneficioso, peligroso. Y con estas distinciones de experiencia, nuestro cerebro lo que hace es tener ya programada una respuesta rápida de acción. Es lo que yo les decía antes, algo preestablecido. Yo necesito rápido, no me puedo pensar si estoy en peligro de un ataque, estoy frente a un animal, voy caminando, me encuentro con un tigre. Ay, ¿qué voy a hacer? A ver, no, yo necesito una respuesta programada, una respuesta rápida, algo que esté preestablecido, ¿no? Y que nos evite estar pensando qué hacer, porque no tengo tiempo. Entonces, si sabemos que lo que necesitamos hacer para sobrevivir es algo que tiene que ser concreto, rápido y eficaz. Por eso, instintivamente, mi inconsciente va a buscar una respuesta que ya esté establecida, porque no me puedo poner a pensar. Si yo quiero sobrevivir, yo quiero lograr una supervivencia, tengo que ir a mi base de datos, a ese software que estuvimos hablando anteriormente. Gran pregunta. ¿Y qué sucede si nos presentan una nueva creencia? ¡Wow! ¿Qué pasa? La resistimos. Es de manual, es generalmente, es natural lo que pasa, lo resistimos. Es sabido que tenemos una tendencia psicológica de resistirnos al cambio. Es de dar un paso a algo desconocido. Y ese algo desconocido nos va a sacar de esa zona de confort. Que la zona de confort, que muchos tienen un concepto equivocado, la zona de confort, no, si bien suena como algo lindo, no es algo lindo siempre. Son los lugares a los que estamos acostumbrados a estar, a los lugares que hemos programado y que sabemos que ahí vamos a estar bien. Un bien entre comillas, porque las zonas de confort pueden ser súper dolorosas, son tóxicas en muchas oportunidades, son lugares del que no me puedo salir, porque mis creencias y yo lo que tengo instaurado, lo que tengo aprendido, no me lo permite. ¿Por qué? Porque aparece una palabra clave que está ahí, la inseguridad. ¿Y esa seguridad a qué me va a llevar? A un miedo a lo desconocido. Y si con eso no perpetúo la especie, no logro la supervivencia de la especie, entonces ¿qué pasa? Resisto y me quedo en mi zona de confort. Pero por suerte, no todo el mundo se quiere quedar en la zona de confort y se anima y busca cosas y qué hacer y busca diferentes alternativas para resistir, no, para salir de esa zona de confort. Cuando yo empiezo a querer salir o empezar a preguntarme, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este círculo vicioso que sería mi zona de confort? Ahí es cuando empiezo a tomar conciencia. Y cuando empiezo a tomar conciencia, cuando me empiezo a conectar, con ese ruidito, con eso que tenemos acá, que estamos ahí, es cuando empiezo a querer cambiar.
¿Y le voy a tener miedo a la inseguridad? Sí. ¿Y voy a tener miedo? Sí. Pero hay algo acá adentro que me dice, animate, vos podés. Bueno, y ahí sí llegan diferentes terapias o diferentes formas que pueden ir apareciendo en mi vida. Cuando yo hago estas pequeñas tomas de conciencia, ¿no? Que me permiten identificar que estoy en una zona de confort, que estoy en un círculo vicioso y que no quiero estar más ahí. Tengo que empezar a replantearme, cuando estas cosas me empiezan a hacer ruido, mi vida como en 3 grandes libros, que siempre debemos tener en cuenta en cualquier terapia que hagamos de cualquier índole, en cualquier enfermedad que presentemos, que debemos revisar para tener un pantallazo de nuestra vida y de nuestra existencia. ¿Y cuáles serían? La primera, lo que la vía de codificación llamó el proyecto sentido de nuestras vidas, que es muy importante. Es nuestra vida dentro del útero materno y el tiempo circundante. Es el sentido para el cual fue concebido el niño y que va a determinar la columna vertebral de sus tendencias emocionales en cuanto a sus potencialidades y a dificultades. La forma en que va a tender a vivir las situaciones, a enfermar o a sanar. Ese es el primer libro que tenemos que empezar a trabajar. El segundo, muy importante también, es el desde el nacimiento hasta el día de hoy. Todas aquellas vivencias que la persona ha vivido en primera persona y guarda como experiencias propias, no solo tendrá la información que trae ya grabada de sus ancestros y de su madre, sino también de las experiencias y memorias grabadas en primera persona. Esto hay que tener muchos cuidados, sobre todo alerta a los papás que están escuchando. Todo, Bruce Lipton, en su libro, que es muy claro y muy preciso, todo lo que el niño escuche, vea, como que mame, de los 2 a los 6 años, quedan inmediatamente grabados en su inconsciente. Entonces, toda forma de reacción, todo lo que nuestros papás, nuestras mamás nos digan, van a quedar grabados. Es una información que vamos a llevar siempre. Y les digo, es difícil de desinstalar ese tipo de mandatos, de lealtades que vienen, y más cuando lo dice mamá, cuando lo dice papá. Seamos muy cuidadosos en la forma de relacionarnos, de informar a nuestros hijos, porque todo queda grabado. Y un tercer libro, que es muy importante también, es la influencia de nuestros antepasados del clan familiar. A través de diferentes autores nos llegan diferentes herramientas de trabajo. La psicogenealogía, el transgeneracional, el árbol familiar, las constelaciones familiares, entre otros. Las creencias, cuando vienen de los clanes familiares, también quedan instauradas de una forma, fijadas de una forma muy fuerte, que se van transmitiendo de generación en generación. Y como nos atrapan esas creencias de nuestras historias familiares, de nuestras historias de familia, van a ser las creencias que van a dominar nuestras vidas. Generalmente, si ustedes se ponen a pensar, esto que les voy a decir seguramente va a haber alguien o muchos de nosotros que les va a ser familiar. Generalmente van a aparecer frases como: tengo que cuidar a mi madre. Tengo que ir de mi padre. Tengo que acompañar a mi marido. Tengo que o debo que. ¿Esto qué es en el fondo? Obligarnos a hacer algo que en el fondo no quiero.
Y acá no vamos a tratar de que si corresponde, que se haga, o que sí, que no. Lo importante acá, que a partir de esta frase que están escuchando, que más de uno seguramente le hizo clic, le hizo un ruidito, lo importante acá es la coherencia emocional que tengamos. Es que tengo que cuidarlo porque es mi padre. Aunque haya sido, por ejemplo, un caso, un violento con mi madre, con mis hermanos, y en esa violencia también estuve involucrado yo, etcétera, etcétera, etcétera. Es mi padre y tengo que cuidarlo. ¿Qué pasa acá? Estamos atrapados en esa creencia de que porque es mi padre, mi madre, mi marido, mi pareja, mi hijo, debo hacerlo. Y no es así. Lo tenés que hacer porque querés. No porque está relacionado o está unido a una obligación o a un castigo, de que porque si no lo hago, no sé, el campo morfológico, la divinidad, Dios, el que quieran ustedes, me va a castigar. Porque el primero que es en castigar, porque no nos van a venir a castigar del campo cuántico, ni Dios va a bajar y nos va a decir, no. Los primeros que nos castigamos por eso somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo coherentes con la creencia instalada que tengo. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos y aparece otro factor, aparece la culpa. Si no lo hago. Y ahí entramos a hacer como una torta que le voy metiendo ingredientes, 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 y eso va elevando, como más levadura. Va elevando y se hace una bola de la cual después me cuesta horrores salir, porque me condiciona la creencia de que tengo que, de que debo. Las broncas, los enojos que puedo tener acumulado hacia esa persona, ya sea mi padre, mi madre, mi pareja, que me está haciendo cumplir o interpretar un rol que no quiero. Entonces, lo que tenemos que resignificar en esto es la coherencia emocional, porque sin coherencia emocional, ¿saben qué aparecen? Al principio, las enfermedades. Y si no me queda otra, porque muchas personas no les queda otra que cuidar, digo cuidar, pero podrían ser un montón de ejemplos, es el que más fácil para que nos entendamos. El cuidar a alguien, si no me queda otra, lo que tengo que hacer primero es aceptar que lo tengo que hacer porque yo quiero, porque acepto esta condición que me tocó. Tengo que aceptar que si tengo que cuidar a un padre que no ha sido bueno conmigo, que me ha maltratado, que ha maltratado a mi madre, a mi familia, a mis hermanos, no lo tengo que hacer porque debo. Lo tengo que hacer porque aprendí con mucho esfuerzo. Esto yo lo digo, pero es un trabajo interno muy grande y para eso están todas las terapias y las herramientas que les ofrecemos, para que uno lo pueda empezar a trabajar y amigarme conmigo y a aprender a aceptar que ese padre, esa madre, quien sea, hizo lo que pudo, porque él seguramente no, tiene creencias limitantes que por eso actuó de esa manera. Y acá ya no se trata de que me quieran o de buscar cariño, de buscar aprobación, pues si voy a caer en otras creencias de escasez, de siempre ser la mejor, de querer que me reconozcan, de querer y querer y querer. No, porque no nos va a llevar a ningún lado. Porque con la persona que estamos lidiando, entre comillas, está haciendo lo que puede. Entonces, si yo quiero
voy a cuidar a alguien desde la aceptación de que esa persona hizo lo que pudo y yo hago lo que puedo, sin juzgarme. Porque después, ¿qué pasa? Le damos un poder al ego tan grande de maltratarnos y de hacernos mal, que llegan a las consultas y vemos muchas personas que llegan por dolores físicos, síntomas determinados, que sus orígenes están en los mandatos y las creencias instauradas, por ejemplo, en este caso puntual, de cuidado. Entonces, saquemos el debo o el tengo que para empezar a cortar creencias limitantes. Debemos buscar hacer cosas diferentes. Esto es de manual, es una frase de manual, pero es así y no la aplicamos. Las escribimos en diferentes estados, en muros, en lo que sea, pero no la aplicamos en nuestras vidas. Que debemos buscar hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Si quiero que algo cambie, debemos decidirnos a actuar diferente, a resignar algo, a arriesgarnos a lo desconocido. Debemos dejar ese lugar de víctimas y abandonar, ¿saben qué? La energía que consume el estar instalado en la queja, en la victimización, en las zonas de confort. Acá tenemos un cuadro, donde vamos a ir viendo todo lo que estuvimos hablando, donde se resumen en estos pasos. Ante un estímulo, ustedes saben que van a actuar, le van a dar una percepción con la base de datos que tienen, van a hacer una comparación con un backup de ideas previas y van a ir a una búsqueda de respuestas preinstaladas para ese estímulo. ¿Para qué? Para hacer la ejecución de la respuesta. Esto es todo más o menos lo que estuvimos hablando para que lo puedan ver en simples pasos. Todo el contenido desarrollado, cómo lo pueden ir viendo en simples pasos. Lo primero de todo es tomar conciencia de que somos nosotros mismos, que eso no nos tenemos que olvidar, quienes propiciamos o permitimos lo que no sucede. No tenemos que salir a buscar afuera, no tenemos que echar culpa. Somos nosotros y que podemos trabajar, que eso es lo importante, que podemos trabajar en cambiar esa situación, retomando el poder sobre nuestras vidas. Eso es empezar a hacer una toma de conciencia, empezar a retomar el poder sobre nuestras vidas, poder tomar conciencia de que nuestras percepciones nos permiten cambiar nuestras creencias, nos permiten deshacerlas mediante desaprendizajes, mediante aprendizajes nuevos, que somos capaces, tenemos que creer que somos capaces de reaprendernos. ¿Y desde dónde? Como les digo siempre, desde el amor y desde la aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos un medio círculo, donde empezamos con esta creencia limitante, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a detectar que hay una creencia limitante que está manejando nuestras vidas, tenemos que empezar a hacernos estas preguntas. ¿Cómo te sientes cuando crees así? ¿Cómo te comportas cuando te sientes así? Porque muchas veces ese comportamiento, esa creencia limitante que tenemos, está sacando lo peor de nosotros mismos, las cosas feas de nosotros mismos, y nosotros sabemos que no es así. Y nos lleva a la otra pregunta. ¿Qué conseguimos cuando me comporto así? ¿Qué conseguimos? ¿Qué conseguimos? ¿Qué resultado nos gustaría tener? Porque si nos estamos replanteando esto, cómo me siento,
que cómo me comporto, qué consigo, es porque hay algo que no me gusta. Hay algo que ya me está haciendo ruido. Por eso me estoy repreguntando estas cosas. Y si yo me repregunto estas cosas, tengo que llegar a esto. ¿Qué resultado me gustaría conseguir? ¿Qué resultado quiero obtener? Porque si quiero cambiar es porque quiero tener un resultado diferente, pues si no me quedo en lo mismo, me quedo ahí, en mi zona de confort, que es la cómoda, es la conocida por todos. Pero si yo ya me estoy replanteando esto, quiero un resultado diferente. Entonces tengo que ver qué resultado me gustaría conseguir. Y para tener un resultado nuevo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me debo comportar para conseguirlo? ¿Qué es lo que voy a modificar de mi comportamiento? Y va a pasar a la otra pregunta. ¿Qué necesitas sentir para comportarte así? ¿Qué necesito sentir ahora? ¿Qué nueva emoción quiero instalar en mí? ¿Qué nueva emoción me va a hacer sentir diferente? ¿Qué nueva emoción me va a hacer sentir que soy una persona coherente emocionalmente? Es ahí donde me tengo que empezar a parar. ¿Qué necesito sentir? Y por último, ¿qué necesitas creer o pensar? Es lo que dijimos recién. Es deshacernos, es desandarnos, es desaprender para aprender nuevas cosas. Si a mí me dijeron que vamos a retomar el caso, de la biodecodificación no sirve porque esto, bla, 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 y escucho que alguien me dice, no, vos no sabés cómo a partir de lo que yo trabajé, cómo me pude encontrar conmigo, cómo en mi ser. Empezar, muy fácil. No, eso no, si eso es una porquería. Eso... No, empezar a escuchar. Es un pequeño pero gran paso. No contestar, porque seguramente es algo del que yo no sé, porque generalmente opinamos más de una vez en cosas que no sabemos. Entonces me voy a permitir a escuchar que alguien opina diferente y me puede dar otra mirada sobre esto, sobre la vida, sobre un sentimiento, sobre una emoción, sobre lo que ustedes hoy estén viviendo. Eso es un ejemplo nomás que doy. Y sencillo dentro de todo, porque es modificar una teoría sobre algo, escuchar que alguien, mira, qué interesante, a vos te hizo bien. Entonces no le contesto, no, eso es una porquería, eso no sirve. No, lo voy a escuchar para ver si interiormente a mí me hace un ruido en el cual yo pueda empezar a cambiar esa creencia que tengo sobre un tema puntual, por ejemplo, como es la biodecodificación. Entonces, para resumir un poco, la idea es que empecemos a quitar la carga emocional inconsciente que se asociaba a una situación o a un estímulo, tomando conciencia de la verdadera magnitud actual de la misma, que lo que me sirvió antes, hoy ya no, quedó desactualizado. Hoy tengo que reactualizar mis creencias. Y de ese modo, ¿qué pasa? Empiezo a cambiar la respuesta de supervivencia. Mi modo de supervivencia que siempre me va a acompañar, que quedó desactualizado, hoy lo voy a poner en marcha actualizándolo con cosas nuevas, con creencias nuevas. Esa actualización me va a llevar a desactivar en muchas ocasiones un síntoma que estoy viviendo. Entonces, si nos atrevemos a cambiar esa mirada de la enfermedad como algo que funciona mal y tomamos conciencia de este maravilloso y perfecto cuerpo humano que ha evolucionado a través de los tiempos para sobrevivir, tal vez tengamos, digo yo, la posibilidad de comprender
el mensaje que nos trae un síntoma. Y así hacer algo para poder revertirlo. Y nuestro mayor poder, lo que tenemos nosotros, y no depende de nadie más, porque acá de esto se trata, de que no depende de nadie más, solamente de ustedes, de mí, de todos, es decidir cambiar, deliberadamente. Y toda la realidad va a cambiar. Si yo empiezo a hacer cambios en mí, el entorno cambia. También es una frase de manual, pero es así. Si yo empiezo a cambiar, mi entorno va a cambiar. Tú eliges cómo vivir. Y hasta ahora lo estuviste haciendo de una manera. Si hay algo que hoy hacen ruido en vos, es porque hay más cosas que vos sos capaz, porque si llegaste hasta acá con lo que tenías, con lo que podías, de hoy en adelante podés hacer mucho más para cambiar. Mucho más para dejar que esa creencia deje de limitar tu vida, que sea una creencia limitante. Y para cerrar, me encanta esta frase que es de Vincent Van Gogh, que sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo. Me parece que resume todo lo que estuvimos hablando, que solamente somos nosotros y cada uno de ustedes tiene el poder. No se olviden de eso. Las terapias están, las herramientas están para tomarlas, pero puedo hacer las terapias que sé, todas las que se me crucen en el camino, puedo ser un máster en todas, pero si yo no tomé conciencia y no me ofrezco un cambio, todo va a quedar solamente en una toma de conocimiento y de todo lo que estuvimos hablando a manera de conocimiento, que está muy bueno. Pero lo importante es que lleguemos a una toma de conocimiento. Así que los invito a hacerlo, los invito a que empiecen a repensarse y a empezar a tomar conocimientos de esas creencias que todos, porque no hay uno de nosotros que no las tenga instauradas y que a las que nos hagan ruido las empezamos a dejar a un costado.